Bueno, como verán, tenemos un programa súper especial, esta vez con unos invitados también del más alto nivel. Está con nosotros el profesor Miguel Don Gil, que es historiador y académico español, especializado en temas relacionados con las ciencias sociales y humanidades, comprometido con la articulación, definición y difusión del conocimiento humanístico como recurso vital para encarar la crisis del conocimiento, la razón y los valores axiológicos de nuestros tiempos. El profesor Don Gil cuenta con un PhD en Historia y varias maestrías en investigación y docencia realizadas en universidades europeas, además con múltiples publicaciones sobre historia y humanismo, además de que colabora con diversos medios de comunicación a nivel de Europa, América y por supuesto en las redes sociales. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Un placer estar aquí en este espacio tan del espíritu, ¿no? En el sentido de las humanidades. Así es. Y también está con nosotros el profesor Bartolo García Molina, que ustedes ya conocen porque ha estado en otros tiempos aquí en Dialéctica. Saben que el profesor Bartolo es un destacado también académico dominicano, con doctorado en filosofía del lenguaje, maestría y sendas licenciaturas en áreas relacionadas con las letras y la educación superior. El profesor García tiene una extensa trayectoria como docente e investigador, centrado en el estudio del discurso, la redacción, la epistemología y las competencias comunicativas, temas alrededor de los cuales ha publicado múltiples volúmenes, producto de sus investigaciones y reflexiones. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Un placer una vez más volver a casa. Bien, bueno, y entonces nosotros vamos a hablar de un tema súper del momento. Vamos a hablar del humanismo, pero del nuevo humanismo, que surge como respuesta a grandes retos que en nuestros tiempos produce la tecnología, la inteligencia artificial, lo que muchos llaman la crisis del conocimiento por la fragmentación que se da en nuestros tiempos de las informaciones. El humanismo no es nuevo, se suele hablar de un humanismo clásico desde los siglos XIV, XV y XVI de nuestra era, que surge como un renacimiento de la necesidad de centralizar en la persona su responsabilidad y su criterio de dueño de su destino, como reacción a la situación en que caímos durante ese periodo medieval en que la escolástica y antes la patrística, el pensamiento religioso y eclesiástico, tuvo una gran influencia en el mundo educativo y académico en sentido general. Y entonces este humanismo fue una especie de sacudimiento que se dio especialmente en Europa, para hacer renacer entonces esa visión en buena parte antropocéntrica. Eso es respondiendo a esa situación de su tiempo. Pero el humanismo no es un acontecimiento puntual, sino que es una inquietud en buena parte filosófica y antropológica que se da a lo largo del tiempo, porque van surgiendo retos que provocan que las personas reaccionen y procuren su lugar. Y entonces en nuestros tiempos, en el siglo XXI, han surgido nuevos retos. Y varios profesores, especialmente el profesor Don Gil, ha reaccionado a ese reto y está planteando que es necesario un nuevo humanismo. ¿Qué lo ve el profesor como la alternativa indispensable para que efectivamente se pueda como sobrevivir a esta situación que viene en este tiempo, producto del desarrollo de la tecnología, especialmente de la tecnología moderna y de la ciencia? Profesor, por ahí más o menos va la idea, ¿verdad?
Pues sí, hemos vivido en Europa, pero también seguro que vosotros dos como profesores, vosotros os estoy tuteando, ¿eh? Estoy cumpliendo toda norma, Sí, soy muy bien. irreverente, bueno, discúlpenme. No, está bien. No hay problema. Es un diálogo, es un diálogo. Lo importante es ver cómo hemos vivido una crisis. Estamos viviendo una crisis. ¿Y de dónde viene esto? Antes, y en Europa pasaba mucho, aunque ya está habiendo una revisión y ahora pasa en Iberoamérica, había una concepción de que las humanidades, estas disciplinas como la filosofía, la historia, etcétera, el arte, etcétera, pues eran cosas, vamos a decir, que no tenían una profundidad, una importancia real, pragmática para la vida, porque la vida es la economía y lo que importa es el mercado y dar trabajadores para el mercado. Y yo ya cuando estudiaba la carrera yo sabía que existía esa mentalidad y hay que luchar contra esa visión, porque yo sabía el potencial que tienen las humanidades para introducir cambios en la sociedad. Porque solo de la reflexión del pasado histórico, solo de la reflexión de los movimientos intelectuales, desde el pensamiento filosófico y de las otras ciencias humanas, se pueden lograr cambios, no en la sociedad, sino también en las propias personas. El problema es que estábamos viviendo en una inmediatez, es decir, todo lo que no tenga un rendimiento inmediato no sirve. Entonces, desde un punto de vista económico, todo esto, se hablaba de reducir las humanidades, inclusive en algunas universidades se decidió quitar algunas carreras, y yo lo veía un error. Se ha demostrado que es un error, porque ahora estamos viviendo una crisis total, yo diría una crisis de civilización, política, económica, social a nivel internacional, que demuestra que los grandes referentes se están cayendo. Y ahora que la política está tan fragmentada, tenemos lo del Estrecho de Hormuz, los conflictos, que los grandes referentes, ¿no?, de la civilización, la ONU, la Unión Europea, parece que ya no tienen poder, vamos a decir, de dotar de consensos. En este contexto, yo digo, hay que mirar a las humanidades, y aquí estamos. No estamos diciendo que sea un historiador y un filósofo vayamos a ser profetas, ¿no? Sí. Pero sí que podemos tener alguna serie de herramientas prácticas para poner en el día a día y poner el enfoque en lo que importa. Y poner el enfoque en el desarrollo del cambio, que no es otra cosa que revisitar nuestros conocimientos, nuestras disciplinas y ponernos al servicio de las necesidades de hoy. Y yo, que me encanta comunicar, en principio me lo tomé como una obligación, porque yo decía, bueno, está muy bien investigar la historia, publicar un libro, pero si solo quedan los académicos, es como conocimiento muerto, hay que darlo entendible a la gente. Y lo empecé a hacer así hace 10 años, y luego me di cuenta que también a mí me gustaba, ¿no?, esta transmisión del conocimiento en plural, ¿no?, que la gente te vea en sus casas. Sí. Y aquí estamos, me he extendido demasiado. No, para nada. A mí me llamó la atención una propuesta provocadora de Miguel, de que las humanidades son la salvación de esta crisis. Es provocadora. Y yo lo veo bien porque él lo decía, aunque no lo mencionó por su nombre, el neoliberalismo, que cree que todo es rentabilidad económica, todo a corto plazo, etc. Está muy bien porque hay que quitarle un poco el engreimiento a quienes creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y en tu introducción, tú planteaba, Juan, algo interesantísimo: centrar la cosmovisión otra vez en el ser humano, que de ahí partió, y hay que retomarlo, aunque desde otra perspectiva, porque justamente eso es lo que se ha perdido. El ser humano tiene valor en la medida en que sirva para otras cosas. Y curiosamente, en el Principito, él va a un asteroide, a una de las estrellas, y hay un general que quiere que lo que dé orden. Y él le dice, pero es que si tú das una orden, tú le dices a tus subalternos, tienes que armar, y no se van a tirar, te van a desobedecer. Tú tienes que aprender a dar orden si quieres que te cumpla. Y dice el Principito, lo que pasa es que el vanidoso lo que quiere es personas para que lo aplaudan. El mercader quiere personas para que le compren. Y sigue enunciando, estamos en esa época en que el político ve en nosotros posibles votantes. Los empresarios, los que le consuman bienes y servicios. Pero nosotros vemos más allá. El ser humano no es solo una instrumentalización para cumplir apetencias personales, sino que ahí coincido plenamente con Miguel.
el ser humano es mucho más trascendente, hay unos valores intrínsecos, casi inmanentes al ser humano, que hay que reivindicarlo. Cuando hablamos de centralizar en el ser humano, es que es inadmisible que en alguna parte del mundo las personas mueran de hambre, de frío, de abuso y que uno siga indiferente. Fíjate, salió una noticia aparentemente inocua. Bueno, no debió ser ni siquiera aparentemente, que 3 adolescentes, y estos adolescentes habría que verlo porque 2 de ellas suman 35 años. Ah, caramba. Esos de adolescentes cogieron una niña y la ahorcaron en Oconani. Ah, sí. Pero eso iba a quedarse calladito ahí, eso fue el 25 de abril y está saliendo ahora. Pero en ninguna parte dice que esa niña era ciudadana haitiana. Sin embargo, si hubiese sido que un ciudadano haitiano comete algo desagradable, todas las noticias enfatizarían en su condición de su ascendencia. Pero leyendo entre líneas, en uno de los noticieros es que sale ese dato. Entonces se plantea, ¿será un ciudadano de cualquier mundo, quitémoslo de haitiano porque está lleno de prejuicios y creen eso, un ciudadano pobre del mundo tendrá menos valor intrínseco que ciudadanos del primer mundo? La visión de Miguel me complace porque desde el punto de vista de los valores humanos, no, la diferencia no está ahí. Y esa es una de las importancias de las humanidades hoy, que las humanidades no piensan tanto en los beneficios que puede dar un ser humano en términos económicos, en términos incluso de vanidades. Porque hay personas que te quiere para que tú le pongas light. Sí. Y ese complace de vanidades, que se desviven por un light, que hacen... tratan de acomodar su discurso a las expectativas de los bajos instintos con tal de conseguir un light. Entonces, no es que importe ser humano, le importa su light. Y por ahí es que vamos, la importancia de repensar las humanidades. Porque sí, estoy de acuerdo con la tesis de Miguel. Las humanidades son, si no completo, para ser relativo, un componente imprescindible en las respuestas que tenemos que buscarle a esta crisis múltiple. Sí. Y esas humanidades tenemos que repensarla a la luz de esta coyuntura, a la luz de este contexto. Y de ahí es que se está pensando en un nuevo humanismo, para que no se vea como que una reedición mecánica de ese humanismo clásico que muy bien planteaste. Y justamente en esa tesitura, Miguel viene desde hace mucho tiempo planteando una revalorización, voy a llamarlo así, me atrevo a decir, de las humanidades, que va a desembocar en una colaboración importante a un nuevo humanismo, que llevan 3 manifiestos que han publicado en Estados Unidos de una corriente humanista. Nosotros aquí en Dominicana tenemos que hacer ese manifiesto. Yo creo que en esta coyuntura, este tipo de programa y otras intervenciones que ha tenido Miguel, será una colaboración importante porque es una visión desde fuera y eso es importante. ¿Cómo ve otro, para que no nos consumamos en nuestra propia visión, cómo lo ven desde fuera? Y yo creo que vamos a tener un buen impulso a ese nuevo humanismo si se siguen propiciando espacios como estos. Sí, profesor Miguel. Ajá. A finales de los años 80, un sacerdote en la República Dominicana, el padre Jorge Cela, escribió un artículo que él tituló "Tengo un dolor en la cultura". Nos pareció increíble esa titulación, propio de Jorge Cela, ¿verdad? Tengo un dolor en la cultura. ¡Qué maestro! Y ya él refería ahí una crisis en el tema cultural. Y usted conoce bien el caso de Samuel Huntington en los Estados Unidos, que ha escrito un libro titulado ¿Quiénes somos?, donde analiza el futuro triste desde su punto de vista de la cultura estadounidense, y claro, él lo plantea a la luz del fenómeno migratorio masivo que se está dando en los últimos tiempos. Eso es para referir lo de la crisis de la cultura. Pero, profesor, hay algunas personas que sugieren que la cultura no entra en crisis, sino que simplemente evoluciona, y que plantearía que
que va cambiando con el tiempo y que simplemente es una como nueva cara de la cultura. ¿Cómo nosotros situamos esa situación de crisis cultural de nuestro tiempo? Es una reflexión muy interesante. Vamos a ver, lógicamente, crisis, vamos a ir al propio término, no es más, se le da un componente negativo, pero crisis simplemente está aludiendo a que hay un cambio, que puede ser bueno o malo, dependerá cómo lo gestionemos o se dé la situación. ¿Hay un cambio cultural? Sí. Podríamos decir la cultura está en evolución, como la propia sociedad humana, es un reflejo de la sociedad y por tanto va a ir evolucionando. Desde este punto de vista, bueno, uno puede decir, bueno, es simplemente, no es bueno ni malo, simplemente es un reflejo de la sociedad. Pero aquí estaríamos hablando de cultura con mayúsculas. Y cultura como el acervo, las tradiciones, los saberes, los hallazgos, las invenciones, las luchas y logros de la humanidad y las reflexiones de los grandes pensadores de todas las religiones o de la religión cristiana también. Todo este gran bagaje. Porque sí, podemos decir a mirada corta la cultura sería meramente lo que como un espejo de la sociedad. Pero la gran cultura es todo este gran acervo que digamos es el saber milenario de la humanidad y que lo podemos utilizar en nuestro beneficio. ¿Cuál es como decía el profesor Bartolo, el problema es que el hombre se ha centrado solo en sí mismo, que es un exceso, o sea, una mirada hedonista, es decir, sí. yo mismo que me den like y mis placeres, ¿no? Y mis apetencias, y yo tener dinero y yo. Esto nos ha desconectado y el nuevo humanismo va por la vía de que el hombre tiene que rescatar esta importancia de los saberes humanísticos, pero además sentirse interconectado. Hablaba el Papa Francisco de la casa común, para referirse a la creación. Sí, Esto de casa común suena colectivo, interrelacionado, por ejemplo, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Sentirnos interconectados los unos a los otros, sentirnos dolientes de lo que le pasa al otro y otra sociedad, otro país, porque uno habla de Ucrania, por ejemplo, y es, bueno, está muy lejos. Sí. Pero bueno, le pasa a Ucrania, imagínese. Gaza, pero mañana te puede pasar a ti. Uno no sabe, entonces hay que compadecerse, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Entonces, esta vía de compadecerse, esta vía del sentimiento, ¿no? De sentirse interconectados, yo creo que es la vía de este nuevo humanismo que no deja de ser otra cosa que el humanismo, bueno, digamos, puesto a día de hoy, pero no es un nuevo humanismo, sino una, vamos a decir, una actualización simplemente. Quiero reforzar dos ideas. La última de Miguel, de cómo un fenómeno que aparentemente no nos afecta y que está lejos, está conectado. El polvo del Sahara, que lo estamos sufriendo ahora, es producto de todos estos cambios climáticos que se están dando. Siempre se diría que había, pero no con la frecuencia ni con la intensidad que lo estamos dando. Y eso está a miles y miles de kilómetros de aquí. Sí. El sargazo, que lo veíamos en los libros, el mar de los sargazos, ya eso nos está invadiendo, producto de intervenciones humanas en otras latitudes que uno permanece indiferente. Y nada en la ecología nos afecta más que esos elementos, o nada nos afecta más que la misma ecología. Pero es justamente uno de los términos que están utilizando para todo hoy, es ecología. El ecosistema de comunicación, la ecología digital, la ecología tal. No sé si tienen conciencia de lo que están haciendo, pero realmente todo, desde el humanismo vemos que estamos tan conectados que es como si tuviéramos una ecología cultural, que es lo que Miguel está planteando, y está muy bien. Ese símil. Mira, en cuanto a eso de la crisis, es importante que lo haya puesto, porque a veces nos quieren chantajear y creen que nosotros le estamos gritando a la luna y que queremos revertir, como que somos tan ingenuos que no sabemos que las crisis son oportunidades. Lo que sucede, y ya Miguel lo sugería, que vamos a ver si se aprovecha, que las crisis podrían ser tal vez el grito de una parturienta que va a dar a luz a una nueva criatura, que vamos hacia adelante, pero cuidado, que podría ser los estentores también de alguien que está muriendo. Podría ser que nosotros, si no vemos esto como una amenaza real, simplemente nos quedemos cruzados de brazos ante los estentores de la muerte de los valores,
que tenemos, de los detentores de una cultura que agoniza. Y está bien que agonice si va a dar paso a una etapa superior de esa cultura, pero no hay garantía de que eso suceda así, a menos que una élite tome conciencia, que mire desde otra perspectiva lo que está sucediendo y no se acomode a la ola que lo lleva. Porque nosotros sabemos cómo conseguir light. Nosotros sabemos cómo hacernos los graciosos. Porque sí, oye, si sabemos pensar en la inmanencia de los fenómenos y la trascendencia, ¿cómo no vamos a saber buscar la forma chapucera de que nos aplaudan y monetizar todo eso? Pero no es nuestra línea, porque sería sucumbir a esta ola. Y sabemos decir mala palabra, profesor. Sí, porque ahora si usted quiere convencer, usted echa un coñazo y manda a hacer el sexo a la mamá oral y todo eso, y la gente en su morbosidad, que es el peligro, que la gente se acostumbra a esa morbosidad y la disfruta con fruición. Sí. Y toman esta pose. La gente más guapa del mundo ahora mismo están en las redes sociales, porque tú ves que sacan el pechito y le mandan a insultar a cualquiera. Y por suerte que algunos ya le están recordando su palabra, como un tal, ¿cómo le llaman? Un tipo que andaba insultando ahí, insultó a Farida, insultó a todo el mundo, que cogía miles, millones de aplausos con eso. Sí, el tipo ese que lo cogieron preso, que vino, que después andaba pidiendo perdón, porque son guapísimos, mientras no lo enfrentan. Cuando lo sometieron y lo condenaron, estaba pidiendo perdón. No recuerdo el nombre, por suerte. Es una pena eso, profesor. Es la cultura de la temeridad. La temeridad y de la falsía, la impostura, porque son actorcillos. Son imposturas, no es verdad que son tan guapos, porque cuando los someten piden perdón. Pasó con la torita y la tora, que son guapísimas, pero cuando le tiran el lazo, entonces piden perdón. Sí. Voy a ser un poco, no abogado del diablo, por supuesto, pero este tipo de personas, no hay que poner ningún nombre, hay muchas, y abunda mucho hoy en día. Sí. Es una ecología. Realmente tienen un problema personal desde un punto de vista de que igual no tienen un desarrollo cultural suficiente o que tienen algún tipo de tristeza, de problemas, y la vía del insulto es una vía fácil, es una vía que uno dice un insulto, parece que se queda repleto, vacío, pero está vacío el mismo. Es decir, hay un problema y que luego este tipo de mensajes pues calan bien. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Un insulto califica. Tú lo lanzas y ya. No hay que hacer una argumentación, una profundización. Y el problema es que sí está de moda. El insulto está de moda, podemos decir que sí. Sí, así es. Bueno, creíamos que era más simple el tema de la crisis cultural, pero apenas estamos, ¿verdad?, tocándolo. Y tenemos por delante hablar de la crisis intelectual y de la crisis axiológica. Pero antes de entrar en esos temas, vamos a hacer una breve pausa. Antes de la pausa, quiero también decirles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que estamos presentes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81, tanto de Altiz como de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Además, estamos en más de 200 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo, y por supuesto que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Estamos de regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de un tema muy importante, del humanismo y de las humanidades, de la importancia de potencializar las humanidades en la educación, no solamente universitaria, sino también preuniversitaria. Y hablamos en el segmento anterior de lo que sería la crisis cultural de nuestros tiempos. Y tenemos por delante hablar también de otras crisis que, como el profesor decía, el profesor Don Gil,
se refiere a cambios importantes en esa visión de la crisis. Y entonces vamos a hablar de la crisis intelectual y de la crisis axiológica y de los valores. Y en esta intelectual, ni decir, con estos tiempos de la inteligencia artificial generativa, ¿qué va a suceder entonces con el intelecto humano y con las personas? ¿Cómo explicar esta crisis intelectual, profesor? Verdaderamente es un tema muy interesante y realmente luego lo retomaremos, pero hablas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento, una herramienta que de por sí no es buena ni mala, depende cómo la usemos. ¿Y cómo va a afectar al intelecto humano? Puede que bien o puede que mal. Porque el que entienda que puede dejar de pensar porque la máquina lo hará por él, tenemos un problema. Porque va a dejar de ejercitar su propio intelecto y se reducirá. Pero aquel que tiene conocimientos, que es un investigador, es un académico, puede usarla como herramienta para revisar información más rápido, para sugerir preguntas o hipótesis de trabajo interesantes para hacer otros libros. Y entonces va a ser una potenciación del intelecto, pero quien no lo use. El tema de la crisis intelectual, pues tiene, yo creo que raíces profundas, ¿no? Uno de los elementos en los que más se ve la crisis intelectual del siglo XXI para mí, ¿no? Estoy hablando siempre desde mi humilde opinión, como peregrino vital del mundo, filósofo amateur, porque no soy filósofo, historiador de alma y de vocación. Se ve, y esto está en la crisis intelectual, y yo lo veo muy claro, ha habido un discurso, y no un discurso, sino que también se ha puesto en la práctica, una mercantilización de la educación y el conocimiento. ¿Y a qué me refiero con la mercantilización de la educación y el conocimiento? No estoy hablando de que el conocimiento se venda o hay que pagar por ir a la universidad, lógico, hay que mantener una infraestructura. Me refiero más bien a que se ha puesto el hincapié en que hay que producir trabajadores para el mercado productivo. Y solo hay que enseñar aquellas disciplinas, hay que hacer ingenieros, hay que hacer arquitectos, hay que hacer aquellas disciplinas que van a tener un rendimiento para el trabajo. Y es cierto que la educación, el sistema educativo, en la medida de lo posible, tiene que atender a las necesidades del mercado. Pero ese no es su fin inicial. El fin inicial es el de formar ciudadanos y formar personas completas a nivel intelectual, emocional, psicológico, etc. Y este es un gran reto. De ahí que se fueron reduciendo, yo lo vi en España, facultades que antes había, por ejemplo, una facultad de historia, de repente ya no es de historia, engloban a las humanidades, luego se reducen en los programas de estudio las asignaturas de humanidades. Y también creo que aquí, aparte de las necesidades del mercado y que no se veía una evidencia inmediata del sentido útil de estas disciplinas, también hay, y aquí hay que entonar el mea culpa como profesionales, que igual desde el ámbito de las humanidades los profesores y los investigadores no hemos sabido comunicar la necesidad práctica de las humanidades, quizás, estoy diciéndolo por reflexionar. Y también en esta crisis intelectual, que se pueden ver muchas cosas, y seguro que el doctor Bartolo tiene muchas apreciaciones que igual yo ahora mismo no me vienen a la mente, también la crisis intelectual para mí se ve en la crisis democrática. La crisis democrática, yo me refiero con ella a cómo a nivel internacional, yo lo veo por ejemplo en España, el discurso político se ha simplificado. La gente antes atendía más a lo que decían los políticos, analizaban la profundidad de su discurso, aquellas promesas electorales, si las cumplían, no. Había un nivel intelectual en este sentido más amplio. Ahora los mensajes son casi de short, ¿no? de imagen corta y muy simplificada. Y esto también, esta crisis democrática, para mí también es una evidencia más, una extensión más de esta crisis intelectual. Estos son los dos grandes problemas que yo veo, aunque hay otros, y también la polarización, esta división que existe a nivel de la sociedad, que no es más que una evidencia de que hay esta crisis intelectual. Cuando uno reduce el ejercicio del intelecto, se deja llevar más por las pasiones y llega más fácil al enfrentamiento. Que ojo, una cosa es discutir filosóficamente o teóricamente, yo tengo una visión, yo tengo otra, esto es constructivo. Sí. Yo digo polarizar y casi pelearse con las manos, ¿no? Con el insulto, con el descrédito y sin construir. Para mí son grandes problemas que tiene esta crisis intelectual en el siglo XXI.
Sí, estoy de acuerdo con Miguel. Y yo creo que la génesis está en la pérdida de audiencia de los intelectuales, y audiencia en sentido general, de lectores. Tú vas a una conferencia y te dicen que van a apoyarte. Sí, No es que se van a disfrutar de tu ponencia, te van casi a hacer un favor de escucharte. O sea, eso a mí me desalma y me desarma también cuando me dicen que me van a apoyar asistiendo a una conferencia o lo que sea. O sea, eso desestimula una pérdida de audiencia. Y si tú escribes, ya es peor. Incluso te condicionan. Tú ves que hasta en Facebook, en todos esos medios, son tantos caracteres, etcétera. Te van comprimiendo el pensamiento. Y en una conferencia que Miguel dictaba en la UAS recientemente, decía cómo, precisamente, con toda la razón, al comprimir el pensamiento en 2 o 3 líneas, lo están mutilando, lo están matando prácticamente, reduciendo a eslogan. Sí. Y un eslogan está muy próximo a la misma característica de los insultos, que no tienen explicación. Entonces, esa pérdida de audiencia crea un desencanto. Yo fui a España a la feria del libro, por ahí por el 2000, y ya oía las críticas que los libros se habían reducido. Fui a una conferencia. Luego en el 2010 ya no pasaban de 200 páginas. El promedio estaba por 200 páginas. Yo creo que ya debe estar en 100. La gente no quiere leer ideas desarrolladas, quiere eslogan. Entonces, esa gran crisis de audiencia crea un desencanto. Y quedan personas, como Miguel, que se definía, yo digo que un peregrino, que es un itinerante del discurso de aliento de las humanidades. Y qué bueno que queden personas así, porque esta crisis, si resistimos, después vamos a salir airosos. Alguien tiene que mantener la antorcha de la intelectualidad. Entonces, esa crisis de valores se ve todavía reforza del valor intelectual o del valor de las ideas del intelecto con la IA. Fíjate, yo estaba trabajando en un doctorado y ellos le di un instructivo, convirtieron el instructivo en un prompt y todo me hicieron casi la misma práctica. Pero, claro, te dice la misma IA, con baja detectabilidad es casi imposible que te detecten eso. O sea, están toda una campaña estimulando a que haga fraude y que ellos tienen programas de que nosotros, los manganzones profesores, no vamos a detectar ese fraude. Pero no saben que uno conoce el estilo de los estudiantes. Entonces, ahí había ideas que estaban por encima de lo que yo mismo había pensado. Yo hasta aprendí, pero también veía que si cometían una alucinación, si la IA cometía una alucinación o un error, se repetía con cierto matiz. Y yo digo, el disparate es casi irrepetible. Si algo aproxima el disparate a la genialidad, es que casi son irrepetibles las dos. Porque tú puedes repetir, o sea, científicamente se ha visto, o sea, la historia de la ciencia registra que han hecho descubrimientos simultáneamente con investigaciones paralelas, pero siguiendo el mismo método. Pero el disparate no hay un método para seguir. Entonces, eso se detecta cuando tú lo ves así, de manera que no, para quienes leemos los trabajos no hay esa indetectabilidad. Lo que hay es para nosotros un desencanto al ver este fraude, este espíritu, porque el estudiante está desapareciendo de la ecuación educativa. En las aulas están pendientes de su celular y si tú dices algo, busca a ver si tú lo dices, o si no, están buscando otra cosa. Loco porque tú termines. Si no le haces chiste, todo este ambiente de la japicracia, hacerlo felices, tú eres aburrido. Sí. Estar hablando nada más, y me decía Miguel, tengo que meterle a veces unos títulos impactantes porque entonces van para atraerlo. Hay que desafiarlo o hay que entretenerlo. Entonces, eso es parte de la crisis. Y la IA, que Miguel tocó, es un gran desafío. Yo le he sintetizado, porque esto hay que sintetizarlo porque también usted no vende, que la IA puede ser o una amanuense o un asistente. Como amanuense es una tragedia, porque te va, como decía Miguel, si tú dejas que te sustituya el ejercicio intelectual,
El cerebro es un órgano, se va a atrofiar. Sí. Hay un atrofiamiento del pensamiento si tú lo coges para amanuense. Pero si lo coges como asistente, y yo lo uso como asistente, por ejemplo, Miguel me puede consultar, o yo a Miguel un escrito, así Miguel me parece y esto la IA lo puede hacer. O sea, una consulta interpare, es legítimo con la IA, consultarla, ¿qué tú crees? Con un detonante, a veces estoy medio cogido una idea, la pongo ahí para ver qué te parece este punto de vista, como un detonante que no encuentro por dónde comenzar, o sea que son usos legítimos y que uno lo hace sin la IA. Consultar, ¿qué te parece? Se pone así. Entonces, es un uso de asistente, una corrección. Mira, chequéame aquí tal cosa. Sí, porque incluso hay profesiones que corrector de estilo, de asesoría. Todo eso es legítimo. Eso no es amanuense, eso no es sustitución. Tú la puedes, hasta una discusión establecer con la IA. Yo lo he hecho. Ahora, que me sustituya, no, como amanuense. María Trujillo escribía muchísimo, pero tenía su amanuense que le escribía. Es una analfabeta, como María Martínez, la mujer de Trujillo, escribía dando libros de consejo, hoy le llamarían de que crecimiento, libro de superación personal. Sí, crecimiento personal. Entonces, una analfabeta de una familia degenerada tenía su amanuense que le escribía. Entonces, esa no sabía, diría Miguel, ni hostia de eso. Entonces, hay gente que escribe, entre comillas, sin saber nada, ni hostia, porque cogen la IA de amanuense. Sí. Entonces, el desafío de este nuevo humanismo es cómo incorporar la IA para desarrollar el pensamiento y no para atrofiarlo. Y en eso es que estamos, porque esto es un camino reciente que nos ha sorprendido y que nos estamos empleando a fondo para dar una respuesta tanto cultural, académica, intelectual y ética al uso de la IA. No sustituirla, pero sí ponerla al servicio del desarrollo del pensamiento, al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, una labor reiterativa, repetitiva. Es maravilloso que la IA la haga. Pone en juego a los pseudo profesores. Porque un profesor que lo que esté repitiendo cosas que lo puede dar la IA, muy bien que lo sustituya y que le ponga que lo haga la IA, porque un profesor que ponga una práctica que lo que van es a repetir un conocimiento, eso no tiene sentido que lo haga la IA. Pero un profesor que ponga a pensar, es difícil que la IA lo sustituya. Un profesor que lleve a la metacognición, es difícil que lo sustituya la IA. Los profesores que no están llevando su docencia al crecimiento del pensamiento van a ser sustituidos, pero la IA no puede sustituir, sí puede apoyar cuando son actividades realmente creativas, porque aunque la IA crea, pero son patrones que aunque ellos dicen que son indetectables, se detectan. De ese punto de vista está comprometida la academia. Y Miguel, que está asesorando desde hace ya 6 o 7 años el sistema, podría aportar también su grano de arena, porque de algún lado debemos partir, que no sean solo medios de comunicación aislados como este, aislado, porque eso va a quedar, aunque tiene una audiencia extensa, pero tenemos que ir a la academia. Sí. Va a haber que hacer eventos con profesores, pero no diga que vayan a hacernos el favor de apoyarnos. Tiene que ser que las instituciones digan, se va a hacer este seminario y es obligatorio participar, porque es una actividad académica que tienen que reportar, o si no, se les descuenta. Dirá, compulsión. Bueno, tienen que ir a responder, a discutir, a participar, a buscar salida al uso de la IA, no anularla, a buscar salida a ponerlo. Entonces, esa es una de las tareas del nuevo humanismo en esta coyuntura. Bueno, Bartola, que acabas de dar una idea que me parece muy interesante, que tú dices, vamos a poner en valor y a repensar el ejercicio de la academia, el ejercicio del profesor, que ha puesto comprometido la inteligencia artificial. Que un sistema que era a veces repetitivo, que el profesor simplemente evaluaba, que el alumno adquiría un conocimiento sumatorio, repetía como un papagayo, este tipo de profesor y ese tipo de sistema de evaluación rompe. ¿Por qué? Porque con la IA eso ya te lo hace la IA. Sí. Repetir,
o reformular, etc. Esta necesidad de repensar la academia y cómo se debe introducir la inteligencia artificial en los programas educativos de las humanidades y del resto de disciplinas, yo creo que es interesante. Y el hacer un conversatorio, una charla o reflexiones para profesores, yo lo veo muy interesante. Y que vayan no porque se sientan que te van a apoyar, sino no, como una necesidad de mejorar. Entonces, esa idea que tú lanzas al aire, yo te recojo el guante y si quieres la podemos hacer en la UAS, por ejemplo. Me parece excelente y ojalá, bueno, Acosta ver este programa, porque si va a ser decano tendrá que organizar por cada escuela, no digo que cuestiones masivas, sino por cada escuela seminario, que cada escuela se reúna incluso con varios grupos, porque eso no puede ser masivo, tiene que ser talleres de no más de 20, pero si son 100 profesores, entonces 5 talleres de los días que se lleven para salir con propuesta y salida, puesta en común. Esas son una de las alternativas que se nos ocurren a Miguel y a mí. Bartolo, podemos hacerlo a costa suya. Muy bien. Profesor, mire, profesor, usted ha planteado 2 ideas que a mí me parece importante retomar. Al comienzo del programa usted habló del potencial que tienen las humanidades para producir cambio. Uh-huh. Es contradictorio desde el punto de vista de la visión que la gente tiene hoy día, que entiende que los cambios los producen las carreras STEM y lo producen las carreras aplicadas y prácticas, y que las humanidades es todo lo contrario, es un apego a lo tradicional. ¿Cómo usted visualiza ese potencial que tienen las humanidades para propiciar cambio en las personas? Bueno, las humanidades tienen ese enfoque de cocinar a fuego lento. No es lo mismo la comida a fuego lento de nuestras madres o abuelas que la fast food, ¿no? La hamburguesa rápida que no tiene ni calidad muchas veces o lleva elementos aditivos que son malos para la salud. Entonces, los cambios los producen las humanidades a fuego lento. El pensar, el reflexionar, no se puede hacer, diciéndolo coloquialmente, huyendo para el trabajo, ¿no? Saliendo con el carro y a lo loco, ¿no? Uno tiene que sentarse, tiene que pensar. Uh-huh. Esta reflexión, ¿no? Es necesaria, y esto es el gran aporte de las humanidades. La utilidad de lo supuestamente inútil, que no es inútil, simplemente es que hay que ver el rendimiento a largo plazo o a medio plazo, y hoy en día todo es o inmediato. Esta es la consecuencia de las redes sociales y de la super o sobreinformación, porque antes uno veía las noticias en el periódico una vez al día. Sí. Luego empezó la radio, el telediario 2 veces al día, 3, lo que sea. Pero es que ahora es cada segundo está el gran titular que supera al otro. Y ya no tenemos capacidad para reflexionar. Las tertulias, los debates, las charlas en torno a un café, las tertulias literarias, todo esto enriquecía al ser humano. Y esta vía, lejos de parecer anticuada, se tiene que revivir de alguna forma, porque solo desde la observación, solo de repensar nuestros propios conocimientos, pueden nacer los cambios. Entonces, lógicamente, el conocimiento experimental que surge de un acelerador de partículas, etcétera, etcétera, esto es insustituible. No estamos diciendo de que las humanidades sean mejor que el otro, no. Pero hay que integrarlo todo en un gran coexistema, en un gran contexto en el que las humanidades vayan de la mano de las ciencias experimentales. Entonces, aquí no estamos hablando de que las humanidades sean todo y que el resto no sirva, no. Es que el conocimiento humano tiene que ir de la mano y apoyarse de los adelantos y avances que ha producido la humanidad en el contexto del pensamiento, para dotar, digamos, de fundamentos a estos conocimientos experimentales del átomo, las partículas, o cosas tan bonitas que me estoy saliendo un poco de tema, pero me gusta decirlo, para ver lo interesante que es la investigación científica. Se hablaba de que las unidades más pequeñas de materia
era el átomo, las partículas, pero ahora investigando, hace unos años se llegó al conocimiento de que la partícula más pequeña, que ya no se puede subdividir, son los quarks. Que los quarks van en grupo, 2, 3, tal, y están en movimiento. Y si uno los observa con detenimiento, ve energía. Es decir, que la materia física, esta mesa con este cristal, está compuesta en su microcósmica esencia por energía. Sí. Y la energía está interconectada, es decir, todos estamos interconectados en el cosmos. Entonces, no hay ningún conocimiento que pueda ir separado. Todo lo que acontece en la realidad tiene interés para las humanidades, como también tiene interés para las ciencias empíricas. Sí, totalmente de acuerdo con Miguel. Ahora resulta que parece que tenías razón de que me transmite energía positiva, energía. Eso tiene... Sí. Fíjate, tú usaste Stein y saliste como que lo dejaste tranquilo ahí, pero esa fue la última estocada disfrazada de intelectualidad que le quisieron dar a las humanidades. Antes que ello, el BIT en la década del 90 vino aquí a ofertar un dinerito a las universidades. Y la condición que le ponía era que las universidades, para darle préstamos sin intereses, el BIT, promover carreras que dieran dinero rápido, que dieran mercado, que fueran... tuvieran retornos. Sí, y que el mercado... económico. Y hablaron de un técnico superior. Entonces, pero que no pasara de 80 créditos, que sacaran todas esas humanidades de ahí, que es, claro, no le van a decir con ese de caro, aunque poco le faltaba. O sea, humanidades no buscan nada en ese currículo, o sea, no me pongan español, Sí. o sea, discurso. Historia. Exacto, no pongan historia, saquen eso de filosofía, Sí. de sociología, etcétera, a lo que vinimos. En los 90, o sea, la crisis ya en de los valores humanísticos ya se estaba reflejando en esa política del BID de buscar preparar personas solo para el empleo. Y esto del que fue STEM, después se dieron cuenta que era demasiado descarado sacarse la humanidad y pusieron STEM, que es arte, que es humanidades, pero arte, cuando hablan arte en inglés, el arte se aproxima a las humanidades, pero se están refiriendo, no crean que al arte como literatura, escultura, es conocimiento general, es como un poquito la persona darle información. Pero es simple, a ellos no les importa, es simplemente como para que no vean ese de caro, que todo lo que valiera la ingeniería, Sí. porque dicen, no, pero ellos tienen ciencia. No, cuando ellos hablan de ciencia, no crean que es ciencia, como está diciendo Miguel, de hablar de eso. Es simplemente que biología, química y física como conocimiento. Una cosa es que tú estudies la ciencia como producto y otra que la estudies como proceso. Sí. Que como proceso sería lindísimo, que es parte de justamente de lo que hay que rescatar, que las universidades no se limiten simplemente a repetir, y ya lo decía Miguel, simple repetición de datos, que la IA lo va a sustituir. Pero la IA no puede sustituir si el proceso va a que desarrollen una cultura científica, que aprendan a pensar científicamente, que aprendan a darle valor epistémico al conocimiento, y ese es el desafío. Entonces, ese STEM, que por suerte ya se ha bajado aquí, que todo STEM, como que iba así como dice Miguel, que las humanidades van a salvar el mundo. Hace 5 o 10 años nos quisieron vender que el STEM va a salvar el mundo. Yo decía, pero el STEM es un sistema, no es un sistema. No es ni siquiera un programa. Sí, no es ni siquiera una filosofía. Bueno, tiene algo de filosofía. Se aproxima a un programa tecnológico para lo que el BID planteaba en el 90, pero ahora revestido de tecnología. Y a eso es que tenemos que estar alerta, de que no sigan degradando más el conocimiento y el valor de las humanidades. Y por eso que yo digo que yo sí aplaudo a personas como Miguel, que desafían a quienes les retan valor a las humanidades, diciendo que se equivocaron.
Este mundo no tiene salvación sin humanidades. Y un profesor joven Exacto. que plantea. Así es. Bueno, señores, qué interesante tema hemos desarrollado hasta este momento relacionado a las humanidades y la nueva visión, el nuevo humanismo que el profesor Miguel Don Gil está promoviendo a nivel internacional. Pero el tiempo en la televisión ya ustedes saben que es breve, nos han dicho que llegamos al final, no nos resta más que agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado y agradecer al profesor Bartolo y al profesor Miguel por esta compañía tan grata y tan ilustrativa de este programa Dialéctica. Muchas gracias. Un placer. Un placer también.